Jesús te enseña a vencer el insomnio. ¿Has sentido alguna vez que tu mente no te deja descansar? Por más que intentas dormir, los pensamientos, las preocupaciones y los temores te mantienen despierto, como si tu alma estuviera atrapada en una tormenta interminable. ¿Y si te dijera que Jesús tiene el poder de calmar esa tormenta y darte un descanso que el mundo no puede ofrecer? El insomnio no es solo un problema físico, sino también espiritual. Muchas veces, la verdadera razón por la que no podemos dormir no es el estrés del día, sino la inquietud del alma. Nos atormentan las preocupaciones del mañana, los errores del pasado, las cargas que llevamos en el corazón. Pero Jesús nos hizo una promesa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Qué significa realmente este descanso del que habla Jesús? ¿Cómo puede transformar tu vida? En la Biblia encontramos una verdad poderosa que muy pocos han comprendido y que podría ser la clave para que, a partir de hoy, puedas dormir en paz. Las batallas espirituales pueden estar afectando tu sueño. La ansiedad y el miedo pueden ser armas del enemigo para robarte la paz. Pero Jesús, con su amor y poder, puede darte un descanso tan profundo que ni las tormentas de la vida podrán perturbarlo. Si Dios creó el sueño como una bendición, ¿por qué muchos no pueden disfrutarlo? En la Biblia vemos reyes que no podían dormir por culpa de su conciencia, profetas que recibían visiones en la noche y discípulos que aprendieron a descansar en medio de la tormenta. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Durante los próximos momentos, exploraremos cómo la fe, la oración y la confianza en Dios pueden cambiar radicalmente la forma en que duermes. La sociedad ofrece muchas soluciones para el insomnio: medicamentos, técnicas de relajación, cambios en la rutina. Pero ¿qué pasa cuando el problema no está en el cuerpo, sino en el alma? Muchas veces, la raíz del insomnio no es física, sino espiritual. Es el peso de las preocupaciones, el dolor de las heridas no sanadas, la ansiedad por el futuro. Es aquí donde Jesús nos da una respuesta que el mundo no puede ofrecer: un descanso verdadero, profundo y eterno. Jesús nos hizo una promesa en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta no es solo una invitación para los cansados físicamente, sino para aquellos agotados del alma. Para quienes, aunque su cuerpo esté acostado, su mente sigue corriendo. Para quienes cierran los ojos, pero sus pensamientos los mantienen prisioneros. Jesús no solo nos promete descanso, sino que nos da la clave para recibirlo: acercarnos a Él. En la Biblia vemos que el descanso en Dios es muy diferente al descanso que el mundo ofrece. El mundo dice: duerme más horas, pero Dios dice: descansa en mí. El mundo dice: olvida tus problemas, pero Dios dice: entrégamelos. La paz que Jesús nos ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna. Podemos ver esto en el Salmo 4:8, donde David declara: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David no dice que duerme bien porque su vida es fácil o porque no tiene enemigos. Al contrario, enfrentó persecuciones, traiciones y batallas. Sin embargo, podía dormir en paz porque su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en Dios. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Tienes la seguridad de que Dios cuida de ti mientras duermes? Cuando el alma está inquieta, el cuerpo sufre. Muchos de los problemas de insomnio provienen de un corazón cargado. Jesús lo sabía, y por eso no solo ofreció descanso físico, sino un descanso para el alma. En Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si Jesús nos ha dado su paz, ¿por qué seguimos luchando con la ansiedad y el insomnio? Muchas veces, queremos llevar cargas que no nos corresponden. Nos preocupamos por el futuro como si estuviera en nuestras manos. Nos aferramos al dolor del pasado como si no hubiera perdón. Nos angustiamos por problemas que solo Dios puede resolver. Pero Jesús nos invita a soltar esas cargas y recibir su paz. Una paz que no es como la del mundo, que depende de circunstancias favorables. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Si quieres vencer el insomnio y experimentar el descanso que Jesús promete, necesitas 3 cosas.
Primero, rendir tu cansancio a Él. Deja de luchar con tus propias fuerzas y entrégale a Jesús todo lo que te roba la paz. Segundo, creer en su promesa. La fe es clave para recibir descanso. Si dudas de que Jesús puede darte paz, nunca la recibirás plenamente. Tercero, orar antes de dormir. No te acuestes con la mente llena de preocupaciones. Habla con Dios, entrégale tu día y confía en que Él cuidará de ti mientras duermes. Esta noche, cuando vayas a dormir, haz esta oración. Señor Jesús, hoy dejo en tus manos todas mis preocupaciones. Renuncio al miedo, la ansiedad y la angustia. Recibo tu paz y descanso en ti. En tu nombre, amén. Dios da sueño a sus amados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden dormir tranquilamente sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor, mientras que otras pasan las noches en vela atrapadas en un torbellino de pensamientos? La respuesta está en la Biblia. En el Salmo 127, 2, la palabra de Dios nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo revela una verdad poderosa: el sueño es un regalo de Dios para sus hijos. Pero no es cualquier tipo de sueño, sino un descanso profundo, reparador y lleno de paz. Mucha gente sufre de insomnio porque cree que todo depende de ellos. Se levantan temprano, trabajan hasta tarde, se preocupan constantemente por el futuro, pensando que si ellos no resuelven sus problemas, nadie lo hará. Viven en una constante lucha, comiendo el pan de dolores, cargando pesos que Dios nunca les pidió que llevaran. Pero la Biblia es clara: Dios da sueño a sus amados. Esto no significa que sus hijos no trabajen o se esfuercen, sino que aprenden a confiar en Dios en lugar de vivir en ansiedad. Cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, podemos descansar sabiendo que Él tiene el control. Si sientes que tu insomnio puede estar relacionado con algo que no has confesado a Dios, este es el momento de hacerlo. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No permitas que una conciencia inquieta te robe la paz. Dios está listo para perdonarte y darte un descanso verdadero. Él quiere que confíes en su amor y en su promesa de paz. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Si deseas recibir el descanso que Dios promete, es importante entender que el sueño también es una expresión de confianza en Él. Cuando dormimos, dejamos de controlar todo y nos rendimos al descanso. Es un acto de fe que nos recuerda que no somos los dueños del mundo, sino que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no hacemos nada. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que aprendieron a descansar en Dios a pesar de las circunstancias. Uno de los relatos más impactantes es el de Jesús durmiendo en medio de la tormenta. En Marcos 4, 35-41, leemos cómo Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tempestad se levantó. El viento y las olas eran tan fuertes que los discípulos temieron por sus vidas. Pero Jesús, en lugar de estar preocupado, dormía tranquilamente en la parte trasera del barco. ¿Por qué Jesús podía dormir en medio de la tormenta? Porque su confianza estaba en el Padre. Él sabía que su vida no estaba en manos del viento ni de las olas, sino en manos de Dios. Cuando los discípulos lo despertaron con miedo, Jesús calmó la tormenta con una simple orden y les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Marcos 4:40. Este pasaje nos enseña una lección poderosa: la fe y la paz van de la mano. Cuando confiamos en Dios, podemos descansar incluso en medio de las tormentas de la vida. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios tiene el control. Si el insomnio te ha robado la paz, hazte esta pregunta: ¿estás confiando en Dios o en tus propias fuerzas? Muchas veces, el insomnio es una señal de que estamos tratando de resolver nuestros problemas sin Dios. Queremos tener el control de todo y, al no poder, nuestra mente no nos deja descansar. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 4, 6-7. No os angustiéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave para vencer el insomnio, la oración y la gratitud. Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que no tiene explicación lógica. Una paz que cuida nuestro corazón y nuestros pensamientos. Una paz que nos permite dormir en paz, sabiendo que Dios está en control. Además de la oración, otro aspecto fundamental para descansar en Dios es meditar en su palabra. La Biblia está llena de promesas de paz, protección y descanso. Memorizar y meditar en estos versículos antes de dormir puede ser una herramienta poderosa para vencer el insomnio. Algunos versículos que puedes recordar son: Salmo 3:5, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Salmo 91, 1, 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Meditar en estos versículos antes de dormir es una forma de alinear nuestra mente con la verdad de Dios. En lugar de permitir que los pensamientos de preocupación nos controlen, llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, lo que nos lleva a experimentar su paz. Otro aspecto importante es examinar nuestra rutina antes de dormir. Muchas veces, lo que hacemos antes de acostarnos afecta la calidad de nuestro sueño. Algunas prácticas que pueden ayudarte a dormir mejor incluyen: evitar las pantallas y la tecnología antes de dormir. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede alterar nuestro ritmo natural de sueño. Establecer un horario regular para acostarse y despertarse. La consistencia ayuda a regular nuestro reloj biológico. Crear un ambiente propicio para el descanso, una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura adecuada puede hacer una gran diferencia. Leer la Biblia o escuchar música cristiana relajante antes de dormir. Esto ayuda a calmar la mente y centrar el corazón en Dios. Sin embargo, más allá de estos consejos prácticos, el punto central sigue siendo nuestra relación con Dios. Si queremos vencer el insomnio de raíz, necesitamos profundizar en nuestra fe y confiar plenamente en Él. La historia de Pedro caminando sobre el agua nos da otra lección sobre el descanso en Dios. En Mateo 14, 22-33, vemos cómo Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, le pidió que le permitiera ir hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque quitó su mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando permitimos que las preocupaciones, el miedo y la ansiedad ocupen nuestra mente en lugar de confiar en Dios. Nos hundimos en el insomnio porque nuestra fe es débil. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos caminar sobre cualquier circunstancia sin temor. Si sientes que el insomnio ha sido una batalla en tu vida, hoy es el día para entregárselo a Dios. No permitas que el miedo, la ansiedad o el estrés te roben el descanso que Dios quiere darte. Él es tu refugio, tu paz y tu descanso. Haz esta oración antes de dormir esta noche. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que he estado llevando cargas que no me corresponden. Hoy decido confiar en ti y entregarte todas mis preocupaciones. Declaro que tu paz llena mi corazón y mi mente. Que mi sueño será tranquilo, porque tú me cuidas. Gracias, Señor, por darme el descanso que necesito. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hagas esta oración con fe, comenzarán a ocurrir cambios en tu vida. Sentirás cómo la paz de Dios llena tu corazón y transforma tus noches en momentos de descanso profundo. Recuerda que el sueño es un regalo de Dios para sus hijos, y si confías en Él, recibirás el descanso que necesitas. Dios te ama y desea lo mejor para ti. No sigas luchando solo contra el insomnio. Confía en Él, entrégale tus preocupaciones y descansa en su amor. Como dice el Salmo 23:2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es su promesa para ti. Hoy es el día para recibirla.
Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios nos ha llamado a vivir en paz, y parte de esa paz se refleja en nuestro descanso. Cuando confiamos en Él, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden relajarse, sabiendo que estamos en las mejores manos. Sin embargo, muchas veces permitimos que el estrés, la ansiedad y los problemas de la vida nos roben el sueño. Una de las razones por las que luchamos con el insomnio es porque no sabemos soltar el control. Queremos manejar cada detalle de nuestra vida y resolver cada problema por nuestra cuenta. Pero la verdad es que no fuimos diseñados para cargar con todo. Dios nos creó para depender de Él, para confiar en su guía y su provisión. Jesús mismo nos hizo una invitación clara en Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje nos recuerda que el descanso verdadero no solo es físico, sino también espiritual y emocional. Cuando llevamos nuestras cargas a Jesús, encontramos alivio. Él no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete que no tendremos que enfrentarlas solos. Para muchos, el insomnio es un reflejo de una vida llena de preocupaciones y falta de confianza en Dios. Sin darnos cuenta, pasamos las noches inquietos, repasando problemas en nuestra mente y tratando de encontrar soluciones. Pero Dios nos llama a entregar nuestras preocupaciones en sus manos. Uno de los personajes bíblicos que aprendió a descansar en Dios fue el rey David. A pesar de enfrentar innumerables dificultades, desde la persecución de Saúl hasta la traición de su propio hijo Absalón, David encontraba su descanso en Dios. En el Salmo 4:8, él declara con confianza: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta confianza no era producto de la ausencia de problemas, sino de su relación con Dios. David sabía que, sin importar lo que estuviera sucediendo a su alrededor, su seguridad venía de Dios. Si queremos experimentar ese mismo descanso, debemos aprender a depositar nuestra confianza en Dios de la misma manera. No se trata solo de decir que confiamos en Él, sino de demostrarlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, a través de la oración constante. La oración no es solo una lista de peticiones, sino una conversación con Dios donde le entregamos nuestras cargas. 1 Pedro 5:7 nos dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando oramos, estamos soltando el peso de nuestras preocupaciones y permitiendo que Dios tome el control. Segundo, meditando en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios cuida de nosotros. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, reemplazamos los pensamientos de preocupación por pensamientos de fe. Tercero, confiando en el tiempo de Dios. Muchas veces nos desesperamos porque queremos respuestas inmediatas. Pero Dios tiene un plan perfecto y su tiempo es mejor que el nuestro. Isaías 40:31 nos dice: Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera en Dios no es pasiva, sino activa. Es una espera llena de fe y confianza en que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos. Además de estos principios espirituales, también hay hábitos prácticos que pueden ayudarnos a dormir mejor. Nuestro cuerpo necesita descanso, y Dios nos ha dado herramientas para cuidar de él. Algunas recomendaciones incluyen: mantener un horario de sueño regular, acostándonos y despertándonos a la misma hora todos los días. Evitar la cafeína y otras sustancias estimulantes antes de dormir. Crear un ambiente relajante en nuestra habitación, eliminando distracciones y reduciendo la luz y el ruido. Practicar la gratitud antes de dormir, recordando las bendiciones de Dios en nuestra vida en lugar de enfocarnos en los problemas. Pero más allá de todas estas prácticas, lo más importante es confiar en Dios. El descanso verdadero solo se encuentra en Él. Un hermoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19,
vemos a Elías agotado y desanimado después de haber enfrentado una gran batalla espiritual. Llegó al punto de querer morir, sintiéndose completamente solo. Pero en ese momento de desesperación, Dios no lo reprendió ni lo regañó. En lugar de eso, le dio descanso. Elías durmió, y cuando despertó, un ángel de Dios le dio alimento. Luego volvió a dormir. Dios sabía que Elías necesitaba descanso físico antes de poder continuar con su misión. Esto nos enseña que Dios se preocupa por nuestro bienestar en todos los sentidos. Él sabe cuando necesitamos una pausa, y nos invita a recibir su descanso. Si sientes que el insomnio ha sido una lucha constante en tu vida, hoy es el momento de hacer un cambio. No sigas permitiendo que la ansiedad y el miedo te roben el sueño. Dios quiere darte paz, pero debes estar dispuesto a recibirla. Haz esta oración antes de dormir. Señor, hoy elijo confiar en ti. Renuncio a la ansiedad, al miedo y a las preocupaciones que han robado mi descanso. Declaro que tu paz llena mi corazón y mi mente. Me entrego a tu cuidado y recibo el descanso que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Cuando tomamos la decisión de confiar en Dios, nuestra vida cambia. No significa que los problemas desaparecen, pero sí que ya no los enfrentamos solos. Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos da su paz. Dormir en paz es un reflejo de una fe fuerte. Cuando confiamos en que Dios cuida de nosotros, podemos descansar sin temor. Así como Jesús durmió en medio de la tormenta, también nosotros podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios está en control. No permitas que el enemigo robe tu paz. No dejes que el insomnio gobierne tu vida. Dios te ha prometido descanso, y esa promesa es para ti. Que esta noche, cuando cierres los ojos, recuerdes estas palabras. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 5-8. Descansa en Dios. Él tiene cuidado de ti. El descanso que Dios nos ofrece no es solo físico, sino también emocional y espiritual. En un mundo lleno de preocupaciones, afanes y problemas, muchos de nosotros hemos olvidado lo que significa realmente descansar. Nos acostamos con la mente llena de pensamientos, repasando cada detalle del día, planeando el futuro, preocupándonos por lo que no podemos controlar. Pero Dios nos ha llamado a una vida de paz, una vida donde podemos soltar nuestras cargas y confiar en que Él tiene el control. Jesús nos dejó un mensaje claro sobre esto en Mateo 6, 25-34. Nos dijo que no nos preocupemos por nuestra vida, por lo que hemos de comer o vestir, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Nos recordó que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, cuanto más se preocupará por nosotros, sus hijos amados. El problema es que muchas veces vivimos como si estuviéramos solos, como si todo dependiera de nuestras fuerzas. Pero la realidad es que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Él está con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando no lo vemos o no lo sentimos. Uno de los mayores obstáculos para el descanso es la ansiedad. La ansiedad nos roba la paz y nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación constante. Nos hace pensar en lo peor, nos llena de temores y nos impide disfrutar el presente. Pero la palabra de Dios nos da una solución clara en Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración y confiamos en Él, experimentamos una paz que no tiene explicación humana. No significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero sí que nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en el Dios que tiene el poder de resolverlo. El descanso también implica aprender a soltar el pasado. Muchas veces, nuestra falta de paz viene de heridas no sanadas, de recuerdos que nos atormentan, de errores que seguimos cargando. Pero Dios nos ha llamado a una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17 nos dice:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir no permitir que nos controle. Dios nos ofrece sanidad, perdón y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Además, el descanso verdadero se encuentra en la comunión con Dios. Pasar tiempo en su presencia, meditar en su palabra y adorarlo nos llena de paz. En Salmos 16:11 leemos: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, encontramos descanso en medio del caos. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, cuando estamos en comunión con Dios, nuestra alma se fortalece. Otro aspecto importante del descanso es aprender a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, nos desesperamos porque queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero Dios nos llama a confiar en su perfecta voluntad. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Él conoce el principio y el fin. Si aprendemos a confiar en su tiempo, podremos descansar sin ansiedad. El enemigo sabe que el descanso es importante para nuestra salud espiritual, emocional y física. Por eso, intenta llenarnos de distracciones, preocupaciones y afanes para mantenernos agotados. Pero debemos recordar que nuestra fuerza viene de Dios. Isaías 40 horas y 29 minutos nos dice: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando sentimos que no podemos más, Dios está ahí para fortalecernos. Él nos da nuevas fuerzas y nos renueva cuando nos rendimos a Él. Si el insomnio y la falta de descanso han sido un problema en tu vida, te animo a que hagas un cambio hoy. Empieza entregando tus preocupaciones a Dios en oración. Recuerda sus promesas y confía en su fidelidad. Él ha sido bueno en el pasado y seguirá siendo bueno en el futuro. Antes de dormir, toma un momento para agradecer. En lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que salió mal en el día, enfócate en las bendiciones que Dios te ha dado. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida y nos ayuda a descansar en la paz de Dios. Si sientes que tu mente está demasiado inquieta al acostarte, intenta leer un pasaje de la Biblia antes de dormir. Llena tu corazón con la verdad de Dios y verás cómo su paz comienza a gobernar tu vida. También es importante cuidar nuestro cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo para que lo administremos bien. Asegúrate de darle el descanso que necesita, alimentarte bien y mantener hábitos saludables. Pero sobre todo, recuerda que el verdadero descanso no viene de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cuando aprendemos a confiar en Él, encontramos paz en cualquier situación. Hoy, Dios te invita a soltar tus cargas y descansar en su amor. No sigas viviendo con ansiedad y preocupación. Recibe su paz y permite que su presencia llene tu vida. Haz esta oración. Señor, hoy decido confiar en ti. Renuncio a la ansiedad, al temor y a la preocupación. Pongo mi vida en tus manos y recibo tu paz. Gracias porque cuidas de mí y porque en ti encuentro descanso. En el nombre de Jesús, amén. Dios quiere que vivas en paz. No dejes que nada te robe el descanso que Él ha preparado para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El insomnio es un problema que afecta a muchas personas y puede ser una prueba difícil, especialmente para aquellos que buscan fortalecer su fe. La falta de sueño no solo afecta el cuerpo, sino también el estado emocional y espiritual. Muchas veces, las preocupaciones, los miedos y las cargas del día se acumulan en la mente justo antes de dormir, robando la paz y generando ansiedad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios desea que sus hijos vivan en paz y descanso. Un aspecto clave para vencer el insomnio es aprender a identificar los pensamientos negativos que interfieren con el descanso.
La mente es un campo de batalla donde constantemente se libran luchas entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Muchas personas experimentan pensamientos como mañana va a ser un desastre o no puedo con esta situación, lo que genera estrés y dificulta el descanso. Pero la palabra de Dios nos ofrece respuestas para estos momentos de angustia. Cuando la preocupación llena la mente con pensamientos sobre el futuro, es importante recordar lo que dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida y nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos. No es necesario acostarse con un peso en el corazón cuando el Señor nos da la oportunidad de entregarle todas nuestras ansiedades. Si la sensación de soledad invade el corazón en medio de la noche, es esencial recordar la promesa de Dios en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Aún en los momentos en que parece que nadie entiende lo que se está viviendo, Dios está presente. Su amor es inmutable, y su presencia es una realidad que no depende de las emociones. La culpa también puede ser un factor que impide el descanso. Muchas veces, los errores del pasado vuelven a la mente y generan un peso innecesario. Sin embargo, la Biblia asegura en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay razón para permitir que la culpa robe la paz cuando Dios ya ha provisto el perdón a través de Cristo. Para poder reemplazar estos pensamientos negativos, es necesario estar atentos y conscientes de lo que pasa por la mente. No todo pensamiento proviene de Dios. La Biblia enseña que hay pensamientos que son sembrados por el enemigo para generar miedo y duda. Cuando se identifican estos pensamientos, el siguiente paso es reemplazarlos con la verdad de la palabra. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada mentira del enemigo con las Escrituras. Este mismo principio se puede aplicar en el momento de acostarse. Declarar la palabra de Dios en voz alta tiene poder. La Biblia no es un simple libro, sino la voz viva de Dios. Cuando se repiten versículos que hablan de paz y descanso, la mente se alinea con la verdad divina. Un ejemplo es Salmo 4:8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repetir este versículo antes de dormir refuerza la confianza en Dios y ayuda a disipar el miedo. La oración es otro recurso poderoso para entregar la mente a Cristo antes de dormir. No se trata solo de pedirle a Dios que conceda descanso, sino de rendirle cada pensamiento y preocupación. Es importante hablar con Dios con sinceridad, expresándole lo que inquieta el corazón. No hay necesidad de palabras rebuscadas, Dios escucha cada oración sincera. Cuando una persona se acuesta con pensamientos de gratitud, su enfoque cambia. En lugar de concentrarse en lo que falta o en lo que puede salir mal, se enfoca en la fidelidad de Dios. Hacer una lista mental o escrita de las bendiciones del día es una excelente manera de entrenar la mente para ver lo bueno en lugar de lo negativo. La gratitud abre el corazón a la paz de Dios y prepara el terreno para un descanso reparador. Además de trabajar con los pensamientos, hay prácticas que pueden ayudar a mejorar el ambiente antes de dormir. Escuchar alabanzas suaves o lecturas de la Biblia en audio puede ser de gran ayuda para calmar la mente. El ambiente en la habitación también influye en la calidad del descanso. Mantener un espacio limpio, ordenado y sin distracciones innecesarias contribuye a un sueño más profundo. Algunas personas encuentran útil escribir un diario antes de acostarse. Anotar pensamientos, preocupaciones y agradecimientos ayuda a liberar la mente de cargas innecesarias. También es una forma de documentar cómo Dios ha respondido a oraciones y ha estado presente en diferentes momentos. El enemigo busca formas de robar la paz, pero Dios ha dado herramientas para resistir. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una mente protegida con la verdad de Dios es una mente que puede descansar. Para cerrar el día con paz, se puede hacer esta oración antes de dormir. Señor, hoy decido alinear mis pensamientos con tu verdad. Rechazo toda mentira del enemigo y declaro que mi mente está bajo tu dominio. No permitiré que la preocupación o el miedo me roben la paz. Tú eres mi refugio y mi descanso. Lléname de tu paz y ayúdame a dormir en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. El descanso es un regalo de Dios.
No es algo que depende de las circunstancias, sino de la confianza en su fidelidad. Cuando se aprende a identificar y reemplazar pensamientos negativos con la verdad de la palabra, el insomnio pierde poder y la paz de Dios llena el corazón. El descanso es un diseño divino, un regalo que Dios ha establecido desde la creación del mundo. En Génesis 2:3, se menciona que Dios descansó después de su obra y santificó el día de reposo. Esto demuestra que el descanso no solo es necesario, sino que también es parte del propósito de Dios para el ser humano. Sin embargo, en la actualidad, el ritmo acelerado de la vida, las preocupaciones diarias y la presión social han convertido el descanso en un privilegio en lugar de una necesidad básica. Muchas personas sienten culpa al detenerse y descansar, como si estuvieran perdiendo tiempo valioso. Pero Dios no diseñó la vida para que se viva en un estado constante de estrés y agotamiento. Cuando el cuerpo y la mente están sobrecargados, se generan efectos negativos en la salud, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones. El insomnio es una de las señales más evidentes de que algo no está en equilibrio. La incapacidad de dormir bien no solo afecta el rendimiento diario, sino que también puede influir en la espiritualidad, debilitando la conexión con Dios. Cuando el cansancio se acumula, la oración se vuelve difícil, la lectura de la Biblia pierde impacto y la fe puede parecer lejana. Pero Dios nunca quiso que el descanso fuera una lucha, más bien, lo diseñó como un tiempo de restauración y comunión con Él. Jesús comprendía la importancia del descanso y lo modeló en su vida. A pesar de las multitudes que lo seguían y las múltiples necesidades que había a su alrededor, Él tomaba tiempo para apartarse y descansar. En Marcos 6:31, les dice a sus discípulos, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco». Jesús entendía que el cuerpo y el alma necesitan renovación, y no temía apartarse de la multitud para recuperar fuerzas. Este ejemplo es una enseñanza poderosa sobre la necesidad de hacer pausas intencionales para descansar en Dios. El descanso verdadero no se trata solo de dormir más horas, sino de encontrar paz en medio del ajetreo. Muchas personas pueden dormir toda la noche y aún así despertar agotadas porque su mente nunca dejó de trabajar. Esto ocurre cuando la ansiedad se apodera del corazón y los pensamientos no encuentran reposo. Filipenses 4:6-7 ofrece una clave esencial para este problema. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que el descanso comienza con la entrega total de las preocupaciones a Dios. No se trata solo de pedir descanso, sino de aprender a confiar en que Él tiene el control. Muchas veces, el insomnio surge porque el corazón se aferra al control de las situaciones en lugar de rendirlas en las manos de Dios. Cuando se aprende a soltar y confiar, la paz de Dios llena el corazón y permite un descanso real. El temor es otro factor que roba el sueño. Las preocupaciones sobre el futuro, la incertidumbre económica, la salud y la seguridad pueden llenar la mente con pensamientos de angustia. Pero Dios nos ha dado promesas que nos aseguran que no estamos solos en nuestras luchas. Isaías 41:10 dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando el temor ataca en medio de la noche, declarar esta promesa en voz alta es una manera efectiva de rechazar la ansiedad y abrazar la paz de Dios. El descanso también está conectado con la obediencia a Dios. En Éxodo 20:8-10, Dios establece el día de reposo como un mandato. Aunque en la actualidad no se observe de la misma manera, el principio sigue siendo relevante. Dios desea que sus hijos separen tiempo para descansar y renovar sus fuerzas. El descanso no es un lujo, es una instrucción divina. Cuando una persona ignora esta necesidad y se sobrecarga con trabajo y preocupaciones, su cuerpo y mente comienzan a sufrir las consecuencias. Dios quiere que sus hijos vivan en equilibrio, donde el descanso sea una prioridad y no una opción secundaria. Para lograr un descanso pleno, es importante evaluar las rutinas diarias. A veces, la falta de sueño está relacionada con hábitos poco saludables.
Pasar demasiado tiempo en pantallas antes de dormir, consumir noticias negativas antes de acostarse o llevar un estilo de vida desorganizado pueden contribuir al insomnio. Dios nos llama a ser mayordomos de nuestro cuerpo y mente, lo que incluye cuidar los hábitos diarios. 1 Corintios 6:19 nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuidar el cuerpo incluye darle el descanso adecuado para que funcione de la mejor manera. Crear una rutina nocturna enfocada en Dios puede marcar una gran diferencia en la calidad del descanso. Dedicar los últimos minutos del día a la oración, la lectura de la Biblia o la adoración ayuda a preparar el corazón para la paz. En lugar de llenar la mente con preocupaciones, se puede llenar con la verdad de Dios. Salmo 91:1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en la presencia de Dios antes de dormir es una manera poderosa de asegurar un descanso reparador. Otro elemento importante es el poder de la adoración. La música tiene un impacto profundo en la mente y el espíritu. Escuchar alabanzas suaves antes de dormir puede ayudar a calmar el corazón y dirigir la atención hacia Dios. En 1 Samuel 16:23 se menciona cómo David tocaba el arpa y la paz de Dios llenaba el lugar, disipando la opresión espiritual. La adoración no solo es un acto de devoción, sino también una herramienta para vencer la inquietud y el insomnio. La confesión y el arrepentimiento también juegan un papel clave en la paz interior. A veces, el insomnio es causado por conflictos internos no resueltos, culpas o resentimientos acumulados. La Biblia enseña en Proverbios 28 horas y 13 minutos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Antes de dormir, hacer un examen de conciencia y pedir perdón por cualquier actitud incorrecta ayuda a liberar el corazón de cargas innecesarias. El descanso es una promesa de Dios. Mateo 11:28 nos invita: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa cuán abrumadora sea la vida, Dios ofrece descanso a todos los que se acercan a Él. No se trata solo de una noche de sueño, sino de un descanso profundo del alma. Cuando se aprende a descansar en Dios, la vida toma un nuevo sentido y el insomnio pierde poder. Confiar en Dios en todo momento, entregarle cada carga y aprender a vivir en su paz es la clave para vencer la ansiedad nocturna. En su presencia hay plenitud de gozo, y en su paz se encuentra el verdadero descanso. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El descanso no solo es un mandato divino, sino también un reflejo de la confianza en Dios. Cuando una persona se permite descansar, está reconociendo que no todo depende de su esfuerzo y que Dios sigue en control. Muchas veces, la lucha contra el insomnio proviene de una mentalidad que valora la productividad por encima de la paz. La sociedad ha impuesto la idea de que estar ocupado es sinónimo de éxito, lo que lleva a muchas personas a sentirse culpables cuando intentan relajarse. Sin embargo, Dios no creó a sus hijos para vivir en un estado constante de agotamiento. En Salmo 127:12 nos dice: Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo es una promesa poderosa de que Dios provee descanso a aquellos que confían en Él. No es necesario desgastarse más allá de los límites humanos para garantizar el sustento o la seguridad. Dios se encarga de suplir las necesidades de sus hijos y les concede el descanso como una expresión de su amor. El insomnio muchas veces es una señal de que el alma está inquieta. Cuando la mente no deja de procesar preocupaciones, temores o cargas emocionales, se hace difícil encontrar paz. Pero Dios ofrece una solución clara en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no estamos diseñados para cargar solos con nuestras preocupaciones. Dios quiere que le entreguemos cada carga y confiemos en que Él nos sostendrá. El descanso también es una cuestión de fe. Cuando alguien lucha con la ansiedad nocturna, muchas veces se debe a una falta de confianza en que Dios tiene el control. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal. Esta enseñanza nos llama a vivir el presente sin preocuparnos excesivamente por lo que vendrá. La ansiedad es una lucha interna que puede ser vencida cuando se decide confiar en Dios en cada aspecto de la vida. Un corazón lleno de gratitud encuentra descanso más fácilmente. Muchas veces, el insomnio se agrava porque la mente se enfoca en lo que falta en lugar de agradecer lo que ya se tiene. Filipenses 4, 6-7 nos anima a cambiar la preocupación por gratitud. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad y encontrar descanso en Dios. La rutina nocturna también juega un papel importante en la calidad del descanso. Muchas veces, las personas llevan un estilo de vida que no favorece el sueño reparador. Pasar tiempo en redes sociales antes de dormir, ver contenido estresante o mantenerse conectado con el trabajo hasta altas horas de la noche pueden afectar la capacidad del cuerpo para relajarse. Dios nos llama a ser sabios en la administración de nuestro tiempo y a cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 10:31 nos recuerda, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye la manera en que gestionamos nuestras noches y el descanso. El descanso físico está íntimamente ligado con el descanso espiritual. Jesús nos ofrece un descanso que va más allá de lo físico, un descanso para el alma. En Mateo 11, 28-30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Este descanso del alma es esencial para vencer el insomnio y la ansiedad. Cuando una persona aprende a descansar en la presencia de Dios, las preocupaciones pierden poder sobre su mente. La oración se convierte en una herramienta clave para encontrar esta paz. En lugar de acostarse con pensamientos de temor o preocupación, se puede tomar el hábito de orar antes de dormir, entregándole a Dios cada inquietud. Otro aspecto fundamental es el perdón. Muchas veces, el insomnio es el resultado de conflictos internos no resueltos. La falta de perdón genera una carga emocional que puede manifestarse en la incapacidad de descansar. Efesios 4, 31-32 nos exhorta, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Liberar el corazón de resentimientos es una forma poderosa de encontrar paz y mejorar la calidad del descanso. La adoración también es una herramienta poderosa para preparar el corazón para el descanso. La música de alabanza tiene la capacidad de calmar el alma y dirigir la mente hacia Dios. En 1 Samuel 16:23 se menciona cómo la música de David traía paz y alivio espiritual. Escuchar alabanzas antes de dormir puede ayudar a establecer un ambiente de descanso y protección espiritual. La palabra de Dios está llena de promesas que garantizan paz y descanso. Memorizar y declarar estos versículos antes de dormir es una manera efectiva de combatir el insomnio. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo es una afirmación poderosa que puede repetirse cada noche como una declaración de confianza en Dios. El cuerpo humano fue diseñado para descansar, y cuando se ignora esta necesidad, las consecuencias pueden ser graves. La falta de sueño afecta la salud física, mental y espiritual. Dios no quiere que sus hijos vivan en un estado de agotamiento constante, sino que disfruten del descanso como parte de su diseño original. El descanso es un regalo divino que no debe ser visto como una pérdida de tiempo, sino como una oportunidad para renovar fuerzas y fortalecer la relación con Dios. Cuando se aprende a descansar en la presencia del Señor, el insomnio pierde su poder y la paz se convierte en una realidad. Vivir en obediencia a Dios incluye honrar el descanso como parte de su propósito para la vida. Al hacerlo, se experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento y se vive en la plenitud que Dios ha diseñado para sus hijos.
El descanso en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Él tiene el control. Cuando se entrega cada carga en oración, se recibe el descanso que solo Él puede dar. Es un descanso que renueva el alma, fortalece el corazón y permite enfrentar cada día con nuevas fuerzas. Cada noche es una oportunidad para confiar en Dios y descansar en su amor. A través de la oración, la gratitud, la adoración y la entrega total, se puede experimentar la paz que conduce al verdadero descanso. Dios ha prometido cuidar de sus hijos y darles el sueño necesario para que vivan en plenitud y gozo. Dios nos ha diseñado para vivir en equilibrio, y el descanso es una parte fundamental de ese diseño. No es solo una necesidad física, sino también espiritual. Cuando ignoramos la importancia del descanso, no solo ponemos en riesgo nuestra salud, sino que también debilitamos nuestra conexión con Dios. En un mundo que constantemente exige más, es fácil caer en la trampa de la sobrecarga, pero Dios nos llama a un estilo de vida diferente, uno donde la paz y la confianza en Él sean la base de cada día. El descanso es un acto de fe. Al detenerse y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando dormimos, demostramos nuestra dependencia de Él. Muchas veces, la falta de descanso viene de la preocupación constante por el futuro, las responsabilidades o los problemas que parecen no tener solución. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz viene cuando aprendemos a fijar nuestra mente en Dios en lugar de en nuestras dificultades. Uno de los grandes enemigos del descanso es el miedo. Muchas personas luchan contra pensamientos de inseguridad, temor al fracaso o ansiedad por lo que vendrá. Estos pensamientos pueden robar la paz y afectar la calidad del sueño. Sin embargo, Dios nos ha dado una promesa en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el temor no proviene de Dios. Cuando aprendemos a confiar en su amor y su poder, encontramos el descanso verdadero. El descanso también tiene un propósito. No es simplemente una pausa para recuperar energías, sino una oportunidad para renovarnos en la presencia de Dios. En la Biblia, vemos que Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar y descansar. Marcos 6:31 nos dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendió la importancia de apartarse y descansar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Hay momentos en los que el descanso se convierte en una batalla espiritual. No siempre es fácil encontrar paz cuando el enemigo busca llenar la mente de preocupaciones y distracciones. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Por eso, es importante prepararse antes de dormir, llenando la mente con la palabra de Dios y rechazando cualquier pensamiento que quiera robar la paz. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para descansar en Dios. Cuando elegimos enfocarnos en las bendiciones en lugar de en los problemas, la ansiedad pierde su poder. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos exhorta a vivir con un corazón agradecido, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecer antes de dormir puede transformar la manera en que descansamos. En lugar de acostarnos con preocupaciones, podemos cerrar el día recordando la fidelidad de Dios. El descanso no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Muchas veces, la fatiga proviene de cargas emocionales que no hemos soltado. Jesús nos invita en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación a entregar cada carga a Dios y confiar en que Él nos dará el descanso que necesitamos. Un corazón lleno de preocupaciones no puede encontrar verdadero descanso. Por eso, la Biblia nos anima en Filipenses 4:8 a llenar nuestra mente con pensamientos de paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos meditar en las promesas de Dios y encontrar tranquilidad en su fidelidad.
La oración es una herramienta poderosa para el descanso. Muchas veces, el insomnio proviene de pensamientos incontrolables o sentimientos de angustia. Pero en lugar de dejarnos llevar por ellos, podemos convertirlos en una conversación con Dios. Salmo 55 horas y 22 minutos nos anima a hacer esto. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Antes de dormir, podemos entregar nuestras preocupaciones en oración y confiar en que Dios nos sustentará. Dios no quiere que vivamos agotados. Él nos creó con la necesidad de descanso porque sabe que lo necesitamos para funcionar bien. Salmo 23, 2-3 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos guía hacia el descanso porque es parte de su plan para nuestra vida. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Muchas veces, buscamos descanso cuando todo está en orden, pero la realidad es que la paz de Dios trasciende cualquier situación. Juan 14:27 nos recuerda la promesa de Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. El descanso también es una forma de adoración. Cuando confiamos en que Dios cuida de nosotros, estamos reconociendo su soberanía. Isaías 40, 29-31 nos dice, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta es una promesa de que, cuando confiamos en Dios, recibimos fuerzas renovadas. Es importante recordar que el descanso no es una señal de debilidad, sino una muestra de sabiduría. La Biblia nos dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Este es el tipo de descanso que Dios quiere para sus hijos, uno lleno de paz y sin temor. Para vivir en plenitud, es necesario aprender a descansar en Dios. Esto significa soltar las preocupaciones, confiar en su fidelidad y recibir su paz. El descanso es un regalo divino que nos permite renovarnos y fortalecer nuestra fe. Cada noche es una oportunidad para entregarle a Dios nuestras cargas y descansar en su amor. Él ha prometido darnos paz, guiarnos a lugares de reposo y renovar nuestras fuerzas. Cuando confiamos en Él, experimentamos el verdadero descanso que solo su presencia puede dar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Antes de dormir, sigue estos pasos. Primero, invita al Espíritu Santo en oración. Dile, Espíritu Santo, ven y llena mi habitación con tu presencia. Al hacerlo, permitirás que su paz inunde el lugar donde descansas. También es recomendable escuchar alabanzas suaves antes de dormir, ya que la adoración atrae la presencia de Dios y llena el corazón de tranquilidad. Además, meditar en la palabra de Dios es un hábito valioso. Leer un versículo antes de acostarte te ayudará a reflexionar y dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida. Esta noche, antes de dormir, puedes hacer una oración como esta: Espíritu Santo, te invito a llenar mi habitación con tu paz. Eres mi consolador y mi refugio en las noches difíciles. Hoy descanso en tu presencia y confío en que me darás un sueño reparador. En el nombre de Jesús, amén. Si decides confiar en el Espíritu Santo como tu consolador, puedes expresar tu fe escribiendo: El Espíritu Santo es mi paz. Al hacerlo, estarás declarando que su presencia traerá descanso a tu vida. Además, compartir este mensaje permitirá que más personas reciban esta enseñanza y experimenten la paz de Dios durante sus noches. Es importante difundir su palabra para que otros también puedan encontrar alivio en él. El insomnio no afecta a todos por igual. Mientras algunas personas no logran dormir debido a la carga de culpa en su conciencia, otras, a pesar de enfrentar dificultades, pueden descansar en la paz de Dios. La diferencia no radica en las circunstancias, sino en el estado del corazón. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia del profeta Daniel y el rey Darío.
En el libro de Daniel, capítulo 6, se narra cómo el profeta fue injustamente lanzado al foso de los leones debido a una trampa de sus enemigos. Aunque el rey Darío no deseaba hacerlo, fue manipulado por sus consejeros y firmó el decreto que condenaba a Daniel. Sin embargo, después de que Daniel fue echado al foso, el rey regresó a su palacio y pasó la noche en angustia. Ayunó y no permitió que le llevaran música para entretenerse, su preocupación era tan grande que perdió el sueño. Su conciencia lo atormentaba porque sabía que había actuado de manera injusta. El remordimiento, la culpa y la angustia llenaron su mente, impidiéndole descansar. Mientras el rey sufría de insomnio en su palacio, Daniel descansaba en paz dentro del foso de los leones. A la mañana siguiente, el rey corrió para ver si el profeta aún estaba con vida. Para su sorpresa, encontró a Daniel sano y salvo, sin una sola herida. Con tranquilidad, Daniel le respondió: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel 6:22. ¿Por qué Daniel pudo dormir en paz mientras el rey no? La respuesta se encuentra en sus corazones. El rey tenía poder, pero no paz, su culpa le robó el sueño. En cambio, Daniel estaba en peligro, pero tenía paz, porque su confianza en Dios era más grande que su situación. Esta historia nos enseña una lección valiosa: no son las circunstancias las que determinan nuestro descanso, sino en quien confiamos. La Biblia nos muestra que quienes caminan en pecado y maldad viven inquietos y sin paz. En Isaías 57 horas y 21 minutos, Dios dice: «No hay paz para los impíos». En contraste, los justos reciben la promesa de descanso divino. En el Salmo 4:8, se declara: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Si deseas dormir en paz como Daniel y no sufrir el insomnio del rey Darío, hay algunos pasos que puedes seguir. Primero, examina tu conciencia. Si hay algo que te inquieta, confiésalo a Dios y pide su perdón. Segundo, confía en la protección de Dios, sin importar cuán grande sea tu problema, Él está contigo. Tercero, entrega tus preocupaciones antes de dormir. No lleves tus cargas a la cama, deposítalas en manos de Dios. Una oración que puedes hacer antes de dormir es la siguiente: «Señor, hoy decido confiar en ti. Si hay algo en mi vida que me ha robado la paz, lo confieso delante de ti y recibo tu perdón. Como Daniel en el foso, dormiré tranquilo porque sé que tú cuidas de mí». En el nombre de Jesús, amén. Si decides confiar en Dios y dormir con la paz que tuvo Daniel, puedes escribir: «Dios es mi paz y mi descanso». Al hacerlo, estarás declarando que su presencia guardará tu sueño. Además, al compartir este mensaje, ayudarás a que más personas reciban esta enseñanza y experimenten el descanso que Dios ofrece en sus noches. Es interesante notar cómo algunas personas pueden dormir profundamente sin importar las circunstancias, mientras que otras sufren de insomnio incluso cuando todo parece estar bien. La diferencia no siempre está en el entorno, sino en la confianza que tienen en Dios. La Biblia nos da una promesa poderosa en el Salmo 91, 1, 2, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». En muchos casos, el insomnio no es un problema físico, sino un reflejo de una falta de confianza en Dios. Nos preocupamos por el futuro, intentamos controlar lo incontrolable y dejamos que la ansiedad nos consuma. Jesús planteó una pregunta clave en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un ejemplo claro de confianza en Dios es la historia de Pedro durmiendo en la cárcel. En Hechos 12:6 se relata cómo Pedro había sido arrestado y estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, en lugar de estar angustiado, dormía profundamente. La noche en que Herodes planeaba sacarlo, Pedro descansaba encadenado entre dos soldados, con guardias custodiando la puerta. En ese momento, un ángel del Señor apareció, iluminó la cárcel y tocó a Pedro para despertarlo. Las cadenas cayeron de sus manos, y fue liberado. ¿Cómo pudo Pedro dormir en una situación tan difícil? Primero, porque confiaba en Dios, sabía que su vida estaba en las manos del Señor y no en las de Herodes. Segundo,
porque entendía que la paz no depende de las circunstancias, sino de la fe. Tercero, porque tenía la certeza de que Dios siempre tiene el control. Si Pedro pudo dormir en una cárcel, encadenado y con una sentencia de muerte sobre él, ¿por qué nosotros no podemos dormir confiando en que Dios cuida de nosotros? Para hacer de la confianza en Dios un somnífero natural, sigue estos pasos. Antes de acostarte, entrega tus cargas a Dios y dile en oración: Señor, no puedo con esto, pero tú sí. Te lo entrego. Declara en voz alta la promesa del Salmo 91 hasta que tu corazón lo crea. Luego, cierra los ojos sabiendo que Dios vela por ti. Él nunca duerme, así que no necesitas quedarte despierto preocupado. Esta noche, antes de dormir, puedes hacer la siguiente oración: Señor, hoy decido confiar en ti. No quiero seguir perdiendo el sueño por preocupaciones que están en tus manos. Así como Pedro durmió en la cárcel, yo también dormiré en paz porque mi vida está segura en ti. En el nombre de Jesús, amén. Si decides confiar en Dios y su paz, puedes escribir: mi descanso está en las manos de Dios. Al hacerlo, estarás declarando que su presencia guardará tu sueño. Compartir este mensaje permitirá que más personas puedan recibir esta enseñanza y experimentar el descanso que Dios ofrece en sus noches. La paz que Dios nos ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. Muchas veces, el insomnio es el resultado de una mente inquieta, cargada de preocupaciones y temores. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos entregar nuestras cargas a Dios y recibir su descanso. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la clave para experimentar la paz de Dios es la oración. En lugar de llevar nuestras preocupaciones a la cama, debemos llevarlas a Dios. Cuando oramos con fe y gratitud, recibimos una paz que va más allá de nuestra comprensión. No se trata de ignorar los problemas, sino de entregarlos al único que puede resolverlos. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, se relata cómo Ana sufría porque no podía tener hijos. Su angustia era tan grande que lloraba amargamente y no podía comer. Sin embargo, en medio de su dolor, decidió llevar su carga a Dios en oración. Fue al templo y derramó su alma delante del Señor, pidiéndole un hijo. Después de orar, el sacerdote Elí le dijo que Dios había escuchado su petición. La Biblia dice que, después de esto, su rostro no fue más triste. 1 Samuel 1:18. ¿Qué cambió en Ana? Su situación seguía siendo la misma, aún no tenía un hijo en sus brazos. Sin embargo, su corazón había encontrado descanso en la presencia de Dios. Ella dejó su carga en manos del Señor y recibió su paz. Así como Ana, nosotros también podemos encontrar descanso cuando decidimos confiar en Dios. No importa cuán grande sea nuestra preocupación, Él nos invita a dejarla en sus manos. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si te has sentido ansioso antes de dormir, es momento de aplicar esta enseñanza. Antes de acostarte, cierra los ojos y dile a Dios en oración: Señor, hoy decido dejar esta carga en tus manos. No quiero seguir preocupándome por cosas que solo tú puedes resolver. Gracias porque en ti encuentro descanso. En el nombre de Jesús, amén. Si crees que Dios te dará paz mientras duermes, puedes escribir: Dios es mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando que confías en Él y que su presencia guardará tu sueño. Además, compartir este mensaje permitirá que más personas conozcan esta verdad y experimenten la paz de Dios. Otra historia bíblica que nos enseña sobre la paz en medio de la tormenta es la de Jesús calmando el mar. En Marcos 4, 35-41, se relata cómo Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta se levantó. Las olas golpeaban la embarcación y el agua comenzaba a llenar el bote. Los discípulos estaban aterrados y pensaban que iban a morir. Mientras tanto, Jesús dormía profundamente en la popa del barco. Los discípulos,
desesperados, lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Este pasaje nos muestra dos formas de enfrentar la tormenta, con miedo o con fe. Los discípulos estaban llenos de temor porque se enfocaban en el peligro, mientras que Jesús dormía en paz porque confiaba en el Padre. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación similar? Vemos la tormenta de problemas que nos rodea y sentimos que nos estamos hundiendo. Nos preocupamos, nos angustiamos y, como los discípulos, nos preguntamos si Dios está al tanto de nuestra situación. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en Él. Si estás enfrentando dificultades que te quitan el sueño, recuerda la actitud de Jesús en la tormenta. En lugar de dejar que el miedo gobierne tu corazón, confía en que Dios tiene el control. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él está contigo y puede traer calma a tu vida. Antes de dormir, puedes hacer esta oración: Señor, así como Jesús durmió en la tormenta, hoy decido descansar en ti. No importa lo que enfrente, sé que tú tienes el control. Hoy entrego mis preocupaciones en tus manos y recibo tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Si decides confiar en Dios en medio de cualquier tormenta, escribe: mi paz está en Dios. Al hacerlo, estarás declarando que su presencia guardará tu corazón y tu mente. Además, al compartir este mensaje, ayudarás a que más personas reciban esta enseñanza y encuentren descanso en Dios. La paz de Dios no solo nos ayuda a dormir bien, sino que también transforma nuestra vida diaria. Cuando aprendemos a confiar en Él, nuestra perspectiva cambia. En lugar de vivir con ansiedad, vivimos con esperanza. En lugar de preocuparnos por el futuro, aprendemos a descansar en sus promesas. Un versículo que nos recuerda esta verdad es Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje nos enseña que la clave para experimentar la paz de Dios es mantener nuestra mente enfocada en Él. Si constantemente meditamos en nuestros problemas, nuestra ansiedad aumentará. Pero si mantenemos nuestros pensamientos en Dios y en sus promesas, su paz llenará nuestro corazón. Una manera práctica de hacer esto es declarar en voz alta las promesas de Dios antes de dormir. Puedes leer y repetir versículos como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29:11. Cuando declaramos estas verdades en nuestra vida, fortalecemos nuestra fe y permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. No se trata solo de recitar palabras, sino de creer en ellas y hacerlas parte de nuestra vida. Si deseas experimentar esta paz cada noche, escribe: confío en Dios y su paz me guarda. Al hacerlo, estarás reafirmando tu fe en Él y declarando que su presencia traerá descanso a tu vida. Esta noche, antes de dormir, recuerda que Dios cuida de ti. No importa lo que hayas enfrentado hoy ni lo que pueda venir mañana, Él está en control. Su paz está disponible para ti si decides confiar en Él. En lugar de llevar tus preocupaciones a la cama, entrégaselas a Dios y descansa en su amor. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, compártela con alguien más. Hay muchas personas que necesitan conocer la paz de Dios y aprender a confiar en Él. Juntos, podemos llevar esperanza y descanso a quienes lo necesitan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios desea que cada uno de nosotros experimente su paz y descanso en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos encontramos atrapados en ciclos de preocupación, ansiedad y miedo, lo que afecta no solo nuestro bienestar emocional y espiritual, sino también nuestra salud física. La falta de descanso adecuado y el insomnio pueden ser señales de que nuestra confianza en Dios necesita fortalecerse. En la Biblia, encontramos promesas y principios que nos ayudan a vivir en paz, independientemente de las circunstancias que enfrentemos.
Uno de los relatos más impactantes sobre la confianza en Dios es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre de fe, íntegro y fiel a Dios en todo momento. A pesar de que fue acusado injustamente y condenado a ser arrojado a los leones, su corazón permaneció en paz. La Biblia no menciona que Daniel pasó la noche en angustia o temor, sino que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y lo protegió. En cambio, el rey Darío, quien había sido manipulado para firmar la orden de ejecución, pasó la noche en vela, sin poder dormir, preocupado por Daniel. Este pasaje nos enseña una lección poderosa: la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de nuestra relación con Dios. Daniel confió plenamente en su Señor, y aunque se encontraba en una situación que parecía imposible de resolver, su fe le permitió experimentar el descanso divino. Mientras que el rey, con toda su autoridad y riqueza, no pudo conciliar el sueño debido a la preocupación, Daniel durmió confiado en la protección de Dios. Si alguna vez te has sentido como el rey Darío, inquieto y sin poder descansar debido a las preocupaciones de la vida, recuerda que la paz que Dios nos ofrece es real y accesible. En Isaías 41 horas y 10 minutos, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando internalizamos esta verdad y la hacemos parte de nuestra vida diaria, podemos enfrentar cualquier circunstancia con confianza y serenidad. Una práctica efectiva para experimentar esta paz es la gratitud. Muchas veces, la falta de descanso proviene de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que nos preocupa, en lugar de agradecer a Dios por lo que ya ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6-7, se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto significa que, incluso antes de ver la respuesta, podemos agradecer porque sabemos que Dios tiene el control. Antes de dormir, toma un momento para hacer una lista mental o escrita de 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa o la oportunidad de vivir un día más. Al practicar la gratitud, entrenamos nuestra mente y corazón para enfocarnos en la fidelidad de Dios, lo que nos ayuda a descansar en su paz. Otra clave para experimentar el descanso de Dios es la adoración. En la Biblia, vemos cómo el rey David, en medio de sus dificultades, encontraba consuelo y paz en la presencia de Dios a través de la alabanza. En el Salmo 34, 1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y recordar quién es Dios. Cuando enfrentamos preocupaciones que nos impiden dormir, en lugar de enfocarnos en el problema, podemos elegir alabar a Dios. Puedes poner música de adoración, cantar un himno o simplemente elevar una oración de alabanza, reconociendo la grandeza de Dios. La adoración cambia la atmósfera espiritual y nos permite recibir el descanso que necesitamos. Un ejemplo bíblico impresionante sobre el poder de la adoración se encuentra en Hechos 16, 25-26. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en una celda oscura. En lugar de quejarse o preocuparse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. En medio de su adoración, ocurrió un milagro: un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se rompieron. Este pasaje nos muestra que, cuando elegimos alabar a Dios en lugar de preocuparnos, podemos experimentar su poder de una manera sobrenatural. Aunque las circunstancias no cambien de inmediato, nuestra perspectiva sí lo hace, y eso nos permite descansar en la seguridad de que Dios está obrando a nuestro favor. Si alguna vez has pasado una noche sin poder dormir debido a la ansiedad o el estrés, intenta cambiar tu enfoque. En lugar de dar vueltas en la cama pensando en lo que no puedes controlar, dedica ese tiempo a orar, agradecer y adorar a Dios. Verás cómo su paz comienza a llenar tu corazón y tu mente, permitiéndote descansar en su presencia. Otro aspecto fundamental para experimentar el descanso de Dios es la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces, la falta de descanso proviene de pensamientos negativos, temores y preocupaciones que hemos permitido que dominen nuestra mente. Para contrarrestar esto, es importante alimentar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios.
Memorizar y meditar en versículos bíblicos que nos recuerden su amor, cuidado y soberanía nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a descansar en Él. Algunos versículos clave que puedes recordar antes de dormir incluyen: Él dará a su amado el sueño, Salmo 127, 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14, 1. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Isaías 26, 3. La renovación de la mente también implica rechazar pensamientos de miedo y duda y reemplazarlos con la verdad de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo intente robarte la paz, reemplázalo con una promesa de la Escritura. Dios desea que vivamos en su descanso y paz, pero es nuestra responsabilidad aplicar los principios que Él nos ha dado. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Él, practicar la gratitud, adorarle en todo momento y renovar nuestra mente con su palabra, experimentamos un descanso profundo que solo Él puede dar. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te animo a compartirla con otros. Hay muchas personas que luchan con la ansiedad, el insomnio y la preocupación, y necesitan conocer la paz que Dios ofrece. Juntos, podemos ser instrumentos para llevar esperanza y descanso a quienes lo necesitan. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada momento y desea que vivas en su paz. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, Él tiene el control y nunca te abandonará. Descansa en su amor, confía en su fidelidad y permite que su paz llene tu corazón y tu mente. Esta noche, antes de dormir, haz una pausa y entrégale a Dios todas tus cargas. Confía en que Él tiene el control y que su paz guardará tu corazón. Declara con fe: Señor, confío en ti. Recibo tu paz y descanso en tu presencia. Gracias porque en ti encuentro seguridad y descanso. En el nombre de Jesús, amén. Si decides confiar en Dios y recibir su paz, escribe: Dios es mi descanso. Al hacerlo, estarás declarando tu fe y permitiendo que su presencia transforme tu vida. Que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre. Dios nos ha dado un regalo invaluable, su paz. No es una paz superficial ni pasajera, como la que el mundo ofrece, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que permanece firme incluso en medio de las tormentas más intensas. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando con la ansiedad, el estrés y la incertidumbre, lo que nos impide experimentar plenamente este regalo divino. Es importante reconocer que la paz de Dios no significa ausencia de problemas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta afirmación nos recuerda que las dificultades son parte de la vida, pero también nos da la seguridad de que, en Cristo, tenemos la victoria. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad se encuentra en la historia de Jesús calmando la tempestad. En Marcos 4:35-41, vemos a Jesús y sus discípulos en una barca, cuando de repente una gran tormenta se desata. El viento era tan fuerte que las olas comenzaban a llenar la embarcación de agua, y los discípulos, aterrorizados, pensaban que iban a morir. Mientras tanto, Jesús dormía en la parte trasera del barco, completamente en paz. Este pasaje nos muestra un contraste impresionante entre la reacción de los discípulos y la actitud de Jesús. Los discípulos, a pesar de haber visto los milagros de Jesús y de estar en su presencia, se llenaron de miedo y desesperación. Por otro lado, Jesús, confiando plenamente en el Padre, dormía con tranquilidad en medio de la tormenta. Cuando finalmente despertaron a Jesús, Él reprendió el viento y el mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y al instante, todo quedó en completa calma. Luego, Jesús les hizo una pregunta clave a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos enseña que la clave para experimentar la paz de Dios en medio de las dificultades es la fe. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y en sus promesas, podemos descansar en su paz, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Es fácil dejarnos llevar por las circunstancias y permitir que el miedo controle nuestras emociones. Pero Dios nos llama a confiar en Él, a recordar que está en control y que nunca nos abandonará. Isaías 43:2 nos da una promesa hermosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a depender más de Dios. En lugar de enfocarnos en el problema, debemos fijar nuestra mirada en aquel que tiene el poder de calmar cualquier tormenta. Otro aspecto fundamental para vivir en la paz de Dios es aprender a soltar el control. Muchas veces, nuestra ansiedad proviene de tratar de manejarlo todo por nuestra cuenta. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos cambiar, por lo que podría salir mal. Pero en Filipenses 4, 6-7, Dios nos da una instrucción clara. No os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una invitación a confiar en Dios plenamente. En lugar de preocuparnos, podemos orar y entregarle nuestras cargas. Cuando lo hacemos, Él nos llena con su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Una de las mejores maneras de fortalecer nuestra confianza en Dios es recordar su fidelidad en el pasado. Cada uno de nosotros ha experimentado momentos en los que Dios ha obrado en nuestra vida, ha respondido nuestras oraciones o nos ha sostenido en tiempos difíciles. El pueblo de Israel tenía la costumbre de levantar monumentos de piedra como recordatorio de las grandes obras de Dios. En Josué 4, después de que el pueblo cruzó el río Jordán en seco, Dios les ordenó tomar 12 piedras y levantarlas como señal para futuras generaciones, para que siempre recordaran lo que Él había hecho por ellos. Nosotros también podemos hacer algo similar en nuestra vida espiritual. Podemos llevar un diario de gratitud, donde anotemos las bendiciones de Dios y las respuestas a nuestras oraciones. Podemos compartir testimonios de su fidelidad con otros, recordándonos mutuamente que Él nunca nos deja ni nos abandona. Otro elemento esencial para vivir en la paz de Dios es aprender a descansar en Él. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos hace una invitación maravillosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. El descanso que Jesús nos ofrece no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a sus pies, cuando dejamos de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y confiamos en su dirección, encontramos un descanso profundo y verdadero. Parte de este descanso también implica aprender a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas veces, la falta de paz está relacionada con el agotamiento físico y emocional. La Biblia nos enseña que es importante cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20. Dormir bien, alimentarnos adecuadamente, hacer ejercicio y tomar momentos de quietud son prácticas que nos ayudan a mantenernos en equilibrio. También es fundamental rodearnos de personas que nos edifiquen y nos acerquen más a Dios, evitando ambientes y relaciones que nos roben la paz. Finalmente, una de las mayores fuentes de paz es la certeza de nuestra identidad en Cristo. Cuando sabemos quiénes somos en Él, cuando entendemos que somos amados, perdonados y redimidos, podemos vivir con seguridad y confianza. Efesios 1, 4-5 nos dice que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, y que en su amor nos adoptó como hijos. No hay nada que pueda separarnos de su amor. No importa lo que enfrentemos, su gracia es suficiente, su amor es inmutable y su paz está siempre disponible para nosotros. Hoy, Dios te invita a soltar tus cargas, a confiar en Él y a recibir su paz. No permitas que la ansiedad o el miedo controlen tu vida. En lugar de ello, sumérgete en su presencia, aliméntate de su palabra y descansa en su amor. Que esta verdad llene tu corazón. Dios es tu paz, tu refugio y tu fortaleza. No importa lo que venga, Él está contigo, sosteniéndote con su mano poderosa. Si esta palabra ha hablado a tu vida, declara con fe: Señor, recibo tu paz y descanso en ti. Al hacerlo, estarás afirmando tu confianza en Dios y permitiendo que su presencia llene cada área de tu vida. Que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre. La vida con Dios es un camino de fe, perseverancia y entrega. A lo largo de nuestro andar, enfrentamos desafíos,
pruebas y momentos de incertidumbre, pero nunca estamos solos. Dios nos fortalece, nos guía y nos recuerda que en Él todo es posible. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre hay una oportunidad para levantarnos y seguir adelante. Su amor es inagotable, su gracia nos sostiene, y su propósito en nuestra vida es eterno. Hoy es el día para renovar nuestra fe, para confiar plenamente en Dios y para caminar con valentía en su voluntad. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Si esta reflexión ha bendecido tu vida, te invito a suscribirte, dar like, comentar y compartir con otros para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Juntos, sigamos expandiendo el mensaje de Dios y llevando su luz al mundo. Dios te bendiga.